Un saludo para todos los estudiantes de la Escuela de Discipulado Misionero que hacen este curso de Leche Divina y Salmos como parte de este proceso de formación que llevamos en el Centro Arquidiocesano de Evangelización. Estamos ahora ya en nuestra cuarta sesión, una sesión que ya hemos empezado a partir del encuentro anterior a entablar relación de oración con varios de los salmos, específicamente estos salmos que son de gran recordación en la vida cristiana, que tienen gran cabida en la liturgia, pero también en la memoria colectiva de cada uno de los laicos, con el ánimo que ya teniendo como preámbulo esta familiaridad que cada uno puede tener con los salmos, pues aprendamos a hacer un ejercicio de oración con ellos y que ellos nos sirvan eh, como de abrebocas, por decirlo de una manera, para poder empezar nuestro estudio, nuestra oración personal a través del resto de los salmos. Para esta ocasión entonces vamos a utilizar el Salmo número 51, entre paréntesis 50, conocido como el Miserere o el canto de la misericordia. Y a través de él pues vamos a ir haciendo un ejercicio también de lectura orante de la palabra de Dios. No sin antes pues desear que el encuentro anterior nos haya servido de mucho provecho, eh, que sea este un camino en el que vayamos creciendo paulatinamente en la oración, pero también en la familiaridad que cada uno va teniendo con la palabra de Dios, especialmente con estos salmos que son en parte una oración muy existencial, una oración que tiene que ver con la propia vida, con los acontecimientos diarios y que son elevados a Dios en forma de alabanza, de súplica, de contrición del corazón, dado el caso que sea pues también el estilo de cada uno, pero también las circunstancias propias de la vida. Entonces pues los invito a que estemos atentos a este encuentro, nuestro cuarto encuentro de este curso de Lección Divina y Salmos. Vamos entonces a leer el Salmo eh, para que Él por sí mismo ya nos diga algo al introducirnos en esta oración. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Que mis argumentos te hagan justicia y resulte yo inocente en el juicio. Mira que culpable nací, pecador me concibió mi madre. Tú quieres sinceridad interior y en lo íntimo me inculcas sensatez. Límpiame con el hisopo del pecado, lávame para quedar más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se regocijen los huesos triturados. Tápate el rostro ante mi pecado y borra toda mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti. Del homicidio líbrame, oh Dios, Salvador mío, y mi lengua cantará tu justicia. Señor mío, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Un sacrificio no te satisface, si te ofrezco un holocausto no lo aceptas. Para Dios un sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y triturado, tú, Dios, no lo desprecies. Dígnate favorecer a Sión y reconstruye la muralla de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios legítimos, entonces sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, vamos ahora a tratar de descubrir cuál es el sentido, el trasfondo histórico, bíblico, el sentido propio del texto y sus características. Lo primero que podríamos decir es que referente al versículo 1 y versículo 2 ya se nos da como una pista sobre la cual podemos ya caminar en el Salmo y entrar en relación con él. Entonces lo primero que podríamos decir es que el Salmo lo ponen en boca de David. eh, y lo ponen en boca de David después del doble pecado que comete. No sé si ustedes recuerden, cuando se ve la historia de David, aparece ese pecado que hace contra, que comete contra Urías, y por quedarse con su mujer y después por mandarlo al frente del pelotón para que lo mataran y él quedarse con ella. Y más aún después, el niño que nace de esta unión ilegítima y pecadora es Salomón, el sucesor de David en el trono. Y ante esto, David parece ser que canta este salmo, o así lo ha leído la tradición hebrea, cuando Natán le hace caer en la cuenta de su pecado. El original hebreo del título literalmente dice algo así como que cuando entró a él Natán el profeta, después de que entró él a Betsabé. Después de que entró ¿dónde? En la conciencia, en el corazón. La tradición cristiana durante siglos tuvo o tiene esa interpretación davídica, la que recibimos de la escritura. Pero cuando se trata como de datar históricamente el Salmo, pues hay quienes hablan de que sea antes del exilio a Babilonia, y otros dicen que posiblemente sea después, puesto que el verso 20 va a hablar de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y el restablecimiento de la liturgia del templo. Y entonces esto denota que no puede ser antes del exilio, sino que tiene que ser después. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros más que el dato histórico en el que surge el texto, tiene que ayudarnos a entender el texto en la unidad de un sentimiento. Y la unidad de un sentimiento o de un proceso que está viviendo el pueblo, ya sea antes o después del exilio, pues también recoge mucho los sentimientos de una persona que está atribulada por su pecado, pero que suplica misericordia. Y aplicándolo al pueblo de Israel, pues el clamor de misericordia luego de la destrucción de Jerusalén, pues tiene también todo un sentido, ¿no? Ese posexilio recuerda también los vejámenes, los pecados del pueblo, eh, y el cómo tienen que entrar en conversión también estructural al llegar otra vez a la tierra que les pertenece. Y esto, pues en parte también es una conversión de las estructuras. Entonces estamos hablando que puede haber una doble interpretación. La primera, eh, desde el campo personal, puesto que el Salmo parece aludir a algunos momentos de la vida de David, algunas imágenes propias de ese acontecimiento que narramos en un primer momento, pero también puede recoger los sentimientos colectivos de Israel luego del destierro a Babilonia. Entonces, atendiendo a esta interpretación, podríamos decir que eh, el salmista quiere recoger los sentimientos también de pedir perdón por los momentos difíciles que hay de olvido de la ley, de alejamiento de Dios. Y ante eso el salmo comienza con un gran grito: misericordia. No tiene excusas. Es muy interesante porque eh, es un salmo en el que se da entre que se muestra una transparencia total del autor, del salmista, de esta persona que o este pueblo que lo ha hecho suyo, porque no dice es que yo pequé por tal cosa o yo mentí por tal circunstancia.
Y esto nos refleja mucho la idea del Salmo como de David, puesto que a diferencia, por ejemplo, de Saúl, cuando Samuel le hace afrenta por sus pecados, Saúl como que busca excusas y por eso deja de ser el rey. E incluso Salomón, el hijo de David, también va a buscar ese tipo de explicación de su pecado. Mientras que David no lo hace, David va diciendo, he pecado, le dice a Natán. Y esto entonces ya nos sumerge también en esa capacidad de nosotros no excusarnos en el pecado, sino a apelar inmediatamente a la misericordia de Dios, reconociendo lo que somos, lo que vivimos, lo que hicimos. Y poco a poco ir descubriendo esa acción liberadora que tiene la verdad, pero la capacidad de asumir también nuestra culpa. Ahora, regresar al sentido histórico, entonces podemos hablar de que podemos hablar entonces de que el pecado se ve también como una impureza, como una suciedad. Por eso que el Salmo hable de que cuando se le pide al Señor el perdón del pecado, se hace en términos de esta concepción del pecado como impureza, como suciedad. Por eso el verso 4 va a decir, limpia, lava mi pecado. Quedaré limpio, lávame, dice el versículo 9. Borra en mí toda culpa, versículo 11. Este vocabulario hablaría entonces de una cosificación material del pecado, eh, pero como estamos hablando, se podría entender así, como que el pecado es algo nada más. Pero como estamos hablando del campo personal, eh, ya se habla de la impureza de cada uno de nosotros. Se hace énfasis en una traición al amor de Dios, porque el verso 6 nos va a decir, contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. Entonces ya pasaría no solamente de una suciedad, de una impureza ritual, de una impureza religiosa, de una impureza espiritual, sino que ya pasa al campo relacional, porque ya no el pecado no es algo que me afecta únicamente a mí o a quien yo se lo practiqué, sino que el pecado también afecta mi relación con Dios y por eso el primer momento de reconciliación es con Él. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y este es el lenguaje también de los profetas, porque los profetas van a hablar del pecado como una afrenta en contra de la persona de Dios. Y entonces allí entonces va a hablar, eh, va a entablarse el pecado como una afrenta a las relaciones que vivimos con Dios. Este hombre reconoce que ante Dios resultará justo, inocente, eh, porque reconoce que ante su pecado la misericordia de Dios es mucho más abundante. Eh, es descubrir cómo que Dios tiene como don propio la misericordia, el perdón. Por eso en sí mismo el autor, el salmista, va a pedirle a Dios que le inculque sensatez, que le inculque sabiduría, que le inculque poder comprender su misericordia. Y estamos aquí en un acontecimiento muy bonito y muy especial, porque muchas veces hemos entendido la misericordia, la conversión como un esfuerzo personal, la conversión como las múltiples acciones que yo hago para devolver mi amistad y mi relación con Dios, o, o las múltiples confesiones y revisiones de vida. Sin duda estos son pasos muy importantes, pero ahí se nos olvida un carácter muy importante de la conversión y es que la conversión es un don, es una gracia de Dios. Dios lo concede, e incluso sin nosotros pedirlo. Por eso nosotros debemos suplicar todos los días misericordia, pedir que el Señor nos conceda el don de la conversión.
en cuanto que es un don que viene de Él. Y esto nos hace resonar mucho ese versículo 8: incúlcame sabiduría, incúlcame ese don mismo de la conversión, incúlcame cómo saber, incúlcame sensatez para poder discernir el día a día de mi vida. Volviendo a esa imagen de la suciedad, eh, este hombre pide ser lavado con el hisopo para quedar limpio. Y esto nos recuerda a esa imagen de, del libro del Éxodo cuando se hizo la aspersión. ¿Recuerdan ustedes cuando se pintaron con la sangre del Cordero Pascual los dinteles de las puertas para que no entrase la muerte? Y también la promesa que aparece en Ezequiel en el capítulo 36: les rociaré con agua pura y quedarán purificados. Es toda esta imagen también de la purificación espiritual y ritual. Es también toda esta imagen de que Dios nos limpiará y quedaremos blancos como la nieve. Incluso esa misma expresión nos va a remitir a Ezequiel cuando habla de que nuestros pecados son rojos como la sangre y Él nos blanqueará como la nieve. Y luego esa idea de hazme oír el gozo y la alegría, eh, probablemente está hablando de ese gozo de volver a restituirme en la comunidad, en la celebración ritual, en la fiesta litúrgica del pueblo, las fiestas del santuario. Y la mención a los huesos quebrantados pues podría remitirnos a esa imagen lindísima del libro de Ezequiel en el capítulo 37, con esa profecía de los huesos secos, e incluso ese infúndeme tu espíritu para que cree un corazón, para crear un corazón puro. Entonces ya el autor está hablando de una nueva creación y utiliza incluso el mismo verbo que se utiliza para iniciar la, para que se utilizó en el Génesis cuando se creó al hombre. Sóplame, infúndeme un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y entonces estamos hablando de que lo va a hacer nueva criatura, de que este hombre no solamente pide, o esta persona no solamente pide la conversión del corazón, sino que se haga de nuevo. Es decir, que sea una eterna novedad la relación con Dios. Finalmente se habla de un culto que es rechazado. Y un culto que es rechazado porque no sé si se acuerdan ustedes esa imagen del profeta que denuncia diciendo: este corazón me alaba con sus labios, este pueblo, perdón, me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en parte es como el sentimiento que recoge el salmista cuando determina un poco la relación de Dios con su pueblo en medio del pecado. Es decir, el pueblo tiene que reconocer su culpa, Dios le perdonará y de esta manera será verdaderamente puro. Y entonces ya habrá también una renovación de la liturgia, de la oración del pueblo, puesto que Él reconstruirá las murallas de Jerusalén, en cuanto que sus sacrificios son el corazón contrito de cada uno de ellos. Bueno, y finalmente quisiera como hacer énfasis en uno de los verbos, en fin, eh, ese verbo barat empleado en el versículo 12 para decir, nosotros lo tradujimos como crear, y él lo pone el salmista lo pone para decir que le crea un corazón puro. Y ese texto bará, que es el mismo que se utilizó para la creación, solo puede tener a Dios por sujeto. Es decir, solamente Él tiene esa acción de crear. Y entonces estamos ante la relación de que Dios es el único que puede convertir el corazón. Solo Dios puede infundir su espíritu para que Él nos purifique, para que alcancemos el perdón, para que volvamos a ser nuevas criaturas. Entonces es esa misma idea que ya mencionamos de la conversión como don.
Y esto nos remite a Ezequiel 36, 27, cuando dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos. Y entonces estamos ante el perdón como una nueva creación, como una maravilla primera. El pecado solo puede salir del corazón de cada una de las personas, es decir, puede arrancarse del corazón, de la vida de una persona por la iniciativa del amor misericordioso de Dios y de su gracia divina. Es decir, a veces nosotros pensamos que el pecado lo vencemos a punta de, de esfuerzos personales y a punta de luchas y de sacrificios, y no necesariamente. El pecado primero tiene que sanarse y eso lo da el Espíritu Santo. Y la conversión es un don de Dios, es un camino que Dios va haciendo y va acompañando. Claro que hay herramientas, por ejemplo, si tú vives en un pecado como por ejemplo la drogadicción o el alcoholismo, pues sin duda la gracia de Dios te sostiene, el don de Dios y su gracia te acompañan en cuanto que vas descubriendo los caminos, los lugares, las oportunidades, para que tú empieces un proceso de, por ejemplo, si es el caso de las drogas, de desintoxicación, un proceso psicológico, pero en todo esto tenemos que ir viendo la gracia de Dios que nos va acompañando para poder descubrir que la conversión es una gracia, porque si no, decimos, nos puede pasar como el borracho que tenía muchas ganas de dejar de ser borracho y entonces decidió por esfuerzo personal empezar a no tomar. Y entonces la primera semana, cuando vio los amigos que iban a tomar, él dio una vuelta y entonces pasó por la cantina y dio una vuelta y coronó, y dijo, hoy no tomé. A los 8 días volvió otra vez a verse a sus amigos de borracheras y él volvió otra vez e hizo lo mismo, se fue a dar una vuelta una cuadra más allá. Como a la quinta vez, ya él contento por su esfuerzo personal, vio a sus amigos y empezó a dar una vuelta más grande. Y cuando terminó la vuelta dijo, gracias a Dios, eh, ya no tengo necesidad de mis amigos, pues me voy a tomar 40 cervezas solo. Y se volvió a meter a la cantina. ¿Por qué? Porque su esfuerzo era un esfuerzo personal. No había pedido la asistencia de la gracia. Y de esta manera, si no se pide la asistencia de Dios que acompañe un proceso de conversión, pues es totalmente imposible convertirse. Entonces yo quiero que nos quedemos con esta imagen eh, de la conversión como don para que podamos descubrir eso, que Dios nos da un corazón nuevo. Que esa sea nuestra imagen para contemplar hoy. Que sea nuestra oración la que brote a partir de ese pedido de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, para que nos regale la conversión. Todos tenemos al fin y al cabo que convertir algo en nuestra vida, que podamos tener siempre la capacidad de revisarnos y de decirle a Dios nuestro pecado tal cual es, sin, sin ningún tipo de desvío o incluso de justificación. Y quiero hacer como dos preguntas que nos pueden ayudar eh, para nuestra reflexión personal y como parte de nuestra meditación. Hoy vamos a hacer énfasis en eso, en meditar. ¿Qué me dice a mí? Y quiero hacer estas dos preguntas para que tú entres en esa pregunta personal y existencial. ¿Qué me dice a mí el texto? Y esto va a ser como una pista que nos puede ayudar. La pregunta es, ¿tengo conciencia de que siempre necesito conversión? ¿O limito mi conversión a evitar tal o cual pecado? ¿O busco realmente un cambio profundo del corazón para que broten los frutos de santidad? Es decir, tengo claridad sobre lo que exige un proceso de conversión, primero que es gracia y segundo que exige también una construcción sincera y un verdadero camino que yo mismo tengo que empezar a emprender con la ayuda de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿pido al Espíritu Santo eh,
conversión para la iglesia, para mi comunidad, para mi familia, para mí mismo. Y, y esto nos tiene que llevar a pensar no solamente que mi pecado tiene una consecuencia sobre mí, sino que también mi pecado tiene una consecuencia sobre otros, lo mismo que los pecados de otros tienen consecuencias sobre mí. No porque nos manchen o nos culpen a nosotros, sino porque al fin y al cabo compartimos algo que se llama la solidaridad para el bien o para el mal. Es decir, si tú eh, incendias un bosque, pues es un pecado personal tuyo, pero no afecta a todos. Es en esta dimensión que el pecado entra en esa categoría de la solidaridad para el mal. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a entrar en esa dinámica de reconocer nuestra culpa, pero siempre confiados en que Él es el único que puede regalarnos la conversión, en la capacidad de que podemos descubrir que Él es quien nos infunde un espíritu nuevo, nos crea de nuevo, nos hace un nuevo corazón para que podamos reconocerlo y de esta manera podamos entrar en relación con Él a través de la oración, de la vida litúrgica, de la relación con los hermanos, eh, como lo dice el salmista, eh, el sacrificio que te gusta es un corazón eh, que, que es capaz de reconocer sus culpas, que es contrito, que se humilla y que así podamos hacer nuestra oración. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.